Ana Karina Rodríguez, nutricionista clínico, @Nutri y Nutritiva. Gracias por estar aquí, bienvenida, por disponer de tiempo y trasladarte para hablar un poco con nosotros. Este tema que tanto ha pedido nuestra audiencia, ya nosotros al inicio de esta cuarentena habíamos conversado con una nutricionista también un poco para hablar sobre qué alimentos no deberían faltar en nuestra dieta, no solamente durante la cuarentena, sino en el resto del tiempo. Pero hablemos específicamente de estos tiempos, Ana Karina, en los que estamos más en casa, y quizás tenemos más oportunidad de ir a la despensa, ir a la nevera, comerte un poquito más, y entonces a veces decimos, la vida es una sola, la pandemia nos ha enseñado que la vida es una sola, ya después habrá tiempo para rebajar. Y ahí, ¿cuántos kilitos de más? Vamos a preguntarle, ¿cuántos kilitos de más cree usted que ha tomado durante estos días de cuarentena? Pues sí, la pandemia ha sido un conflicto para nuestro peso y vemos dos extremos. Vemos gente que se está dedicando a hacer ejercicios en su casa y hacen ejercicios en los balcones y los publican, y eso es bastante motivacional. Pero con respecto a la dieta, sí es importante que tengamos en cuenta que sí hay un día siguiente, sí se va a acabar la cuarentena. Y obviamente tenemos que cuidarnos porque además de eso, estando en casa, la actividad física ha disminuido. Mucha gente toma como actividad física subir y bajar las escaleras de su trabajo, toman como, se estacionan un poco más lejos para caminar más. Entonces, estas pequeñas porciones de actividad física tampoco la están realizando. Yo tengo como, el otro día me preguntaban y yo digo, bueno, vamos a establecer una estrategia de tomar 5 puntos de los cuales podemos fortalecer durante la cuarentena. Los voy a nombrar sí, claro, rápidamente y luego los podemos ampliar. Yo los voy a escribir acá. Ok, el primer punto debe ser planificarnos. Ok. ¿Qué pasa? Que está saliendo a hacer las compras una sola persona, si acaso una vez a la semana. No es como cuando uno está en el trabajo que va todos los días y entras al supermercado, me falta esto y vuelves a comprar, sino que se está intentando que las personas salgan menos, entonces salen una sola vez a la semana a hacer las compras. Entonces debemos hacer una lista para ir al supermercado, al mercado, donde yo incluya y dé prioridad a las frutas y a los vegetales. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el supermercado y estoy pensando en que voy a pasar 3, 4 horas viendo la televisión, probablemente me concentre en llevar galletas y otros snacks. Entonces, ¿qué voy a tener en la nevera cuando me entre la ansiedad? Pues las galletas y los snacks. Entonces debemos siempre priorizar las frutas y los vegetales, pensando en los siguientes puntos. El siguiente punto es tratar de mantener las meriendas saludables. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la nevera cosas que yo pueda decir, mira, esto me ayuda con la ansiedad y es algo saludable, pues voy a ahorrar calorías. Okay. El tercer punto sería la cocina saludable. ¿Qué sucede? Si yo en la despensa solamente tengo aceite, entonces, y además tengo niños en la casa, bueno, voy a hacer churros, voy a hacer empanaditas, pastelitos, o voy a hacer tortas. ¿Por qué? Porque eso me atrae. Pequeños. Entonces ese tipo de cosas son las que debemos evitar. Y tenemos que buscar que la cocina sea baja en azúcar y baja en grasas, para que no se traduzca en más calorías. Como cuarto punto, debo tratar de mantener mi hábito. ¿Qué sucede? Nos levantamos más tarde, nos acostamos más tarde. Pero aún así, si yo estoy acostumbrado a hacer 3 comidas, 2 meriendas, porque desayuno temprano y ceno cuando llego a la casa, debo tratar de mantener mi hábito y seguir haciendo mis 3 comidas, mis 2 meriendas, aunque sean un poco más tarde. Si normalmente desayuno a las 7, pero ahora estoy desayunando a las 9, probablemente mi almuerzo también se retrase un poco, pero debo mantener mi merienda y hacerlo planificado. Si yo no planifico la hora de la merienda, voy a estar picando. ¿En cuánto tiempo debería ser la merienda? Por lo menos a las 3 horas de la comida principal. Eso evita... ¿Y qué pasa si uno se siente como full de que estoy todavía full? Tratar de que sea algo pequeño, menos denso.
por ejemplo, Una ruedita de piña, sin una rueda de fruta. piña, un durazno, un melocotón. Es algo pequeño, pero mi cuerpo está recibiendo el nutriente. Ok. Y no se disparan los picos de insulina, que aunque no sean anormales, pueden afectar esa sensación de apetito. ¿Y qué sucede? Que si yo prolongo la merienda, probablemente cuando me sienta el apetito, cuando sienta el hambre, voy a comer mucho más. Y como quinto punto es mantener la actividad física o el ejercicio. Hay gente que dice, no, bueno, yo hago ejercicio. Realmente se considera una actividad física cuando es una caminata, cuando es algo muy leve, cortos periodos de tiempo. Pero de salir de casa a la panadería no es un ejercicio, a pie. No. ¿Qué sucede? importante que lo Que aclares. tenemos que, eso sería como una actividad física. ¿Esto Me lo podemos tomar como una actividad Sí, física? me muevo, me estoy moviendo, Ok. pero no tiene mucha repercusión sobre mi estado de salud. ¿Qué sucede? Que si yo necesito que una caminata sea para mi salud, yo tengo que considerar que no me puedo detener, que debe ser por lo menos 15 minutos para que el ritmo cardíaco llegue a un nivel que va a beneficiar mi salud. Entonces, esos son los puntos que debemos considerar. Ana Karina, con respecto al tema de la actividad física, entre los puntos que tú mencionas, hay personas que han dejado por la situación de la cuarentena, el tema de la actividad física. Porque hay quienes pasaron por ese proceso de no quiero hacer nada. Yo creo que ya hay mucha gente que ha salido de ese ritmo de levantarse muy tarde. Creo que ya hay una especie de nueva normalidad, se dice, ¿no? Además, donde nos hemos tenido que ajustar. Pero estas personas que van a retomar los ejercicios luego que te escuchan a ti con estas recomendaciones, ¿cuáles son, qué pudieran hacer para ir incorporándose paulatinamente a la actividad física? Todo depende de cuál haya sido mi nivel de entrenamiento previo a la cuarentena. Okay. Yo tengo pacientes que hacen CrossFit, pero yo no puedo pasar del sedentarismo por un tutorial de internet, a hacer CrossFit. ¿Por qué? Porque voy a terminar con una lesión, ya sea de rodilla, de tobillos o de cintura, de espalda, de columna. Entonces yo tengo que saber cuál es mi nivel de actividad previo a la cuarentena. Si yo, salí a caminar, puedo caminar hasta dentro de la casa, que es lo que más se le recomienda a los adultos mayores. Si es del cuarto a la cocina y de la cocina al cuarto otra vez, hágalo sin detenerse el tiempo que usted esté habituado. Si caminaba 10 minutos en la calle, trate de caminar 10 minutos dentro de la casa. Si es una casa grande o si es un edificio, camine en el estacionamiento o ese tipo de cosas. No podemos decirle a un abuelo que no estaba acostumbrado a subir las escaleras, mira, sube 3 o 4 pisos. Yo siempre les digo a los abuelitos, si estás acostumbrado, si quieres comenzar a bajar las escaleras, comienza por un piso, de tu casa al piso de abajo o al piso de arriba. Porque ¿qué pasa? Que bajan por el ascensor y quieren subir los 5 pisos o 6 pisos por las escaleras, y no puede ser porque no estás preparado para eso. Entonces hay que tomar en consideración cómo lo estábamos haciendo previo a la cuarentena. Si ya yo tengo un nivel de actividad alto, yo puedo buscar tutoriales de internet con ejercicios HIIT, con CrossFit o con Bobcan que me guíen en una serie de ejercicios de esos. Pero si no estoy entrenado para eso, no lo puedo hacer. De hecho, en algunas mujeres se recomienda, mira, busca un tutorial de yoga, de pilates, pero ¿qué sucede? Que son ejercicios que requieren un entrenamiento previo para saber respirar, para saber dónde colocar las piernas, o sea que no es cualquier ejercicio el que yo puedo realizar. Yo debo confesar que yo siempre debo ir acompañada de un instructor, porque yo por YouTube de verdad que la tecnología es una maravilla, pero yo no he podido todavía con estos entrenamientos. Entonces, lo que hay que buscar la opción y de repente saltar la cuerda. Se ha vuelto además de moda en esta cuarentena. Hay mucha gente que tiene aparatos para colgar ropa, caminadoras, elípticas. Cierto. Hay que desempolvar
esos aparatos. Ana Karina, ¿en cuánto tiempo uno puede decir, en esta cuarentena me tomé 5 kilos de más, por decir un número o una cantidad? ¿Cuánto tiempo uno ve en su cuerpo esas consecuencias del mal hábito de la alimentación o los excesos de una mala alimentación? Fíjate, eso puede ser muy rápido. Por ejemplo, la actividad física se pierde o el entrenamiento se puede perder en 2 semanas, pero un aumento de peso se puede dar hasta en un fin de semana, porque no depende tanto en ese aspecto de la actividad física, sino de mi consumo de alimentos y de la cantidad de calorías que yo puedo consumir. Entonces, ¿qué sucede? Que 5.000 calorías pueden representar ya 1 kilo de más. Y yo puedo, si en un fin de semana desayuno empanadas, quizás con una bebida chocolatada, almuerzo con pollo frito y papa frita, yo me puedo comer 5.000 calorías rápidamente. Y lo otro es la composición de esos alimentos. Por ejemplo, quizás el alimento cuando es muy alto en azúcar va a traer más agua a nuestro cuerpo. Entonces, claro, no es un peso real, es un peso a expensas de agua. Es cuando nosotras decimos, ay, es que estoy como reteniendo, estoy hinchada. Es algo así. No es del todo, metabólicamente no es así, pero sí se puede dar y sí lo puedo sentir. Y yo quizás en 2 semanas puedo aumentar 2 o 3 kilos. Ahora sí, conversando con Ana Karina Rodríguez, nutricionista clínico, @Nutri y Nutritiva. Es la cuenta. Dejábamos algunas preguntas abiertas en el segmento anterior. ¿Cuáles son estos alimentos que no deben faltar en nuestro día a día de nuestra alimentación? Principalmente las frutas y los vegetales. Si yo nunca he ido a un nutricionista, a un médico nutrólogo que me oriente, la cantidad yo debo considerar 5, que es la recomendación internacional. 5 porciones entre frutas y vegetales. Hay personas que les gustan más las frutas, hay otros que les gustan más los vegetales, pero lo importante es que sean 5. Y saber cuál es la porción, porque hay algunos alimentos que son más densos y hay unos que tienen un poco más de almidón o tienen un poco más de azúcar. Y ese azúcar, aunque es azúcar natural de la fruta, es importante que yo la respete y que tenga en consideración eso. Y por eso yo siempre hablo de la lista de alimentos para que no se nos olvide. Como vamos a comprar solamente una vez o máximo 2 veces a la semana, busquemos alimentos que se conserven por más tiempo en las neveras. Quizás los vegetales cocidos son más duraderos que las hojas verdes y dejar las hojas verdes para justo el momento cuando las compro. Igual las frutas, algunas frutas se dañan mucho más rápido y entonces debemos tratar de seleccionar las que puedan durar un poco más. La porción ideal para el consumo de las frutas, ¿cuál es? Todo depende. Una taza, media taza, 3/4 de taza. No, porque depende de la fruta. Por ejemplo, el cambur. El cambur es uno de los quizás los más económicos, el que más conseguimos aquí en Venezuela, pero no me puedo comer 4 cambures en el mismo momento, porque la ración de cambur es solo medio cambur. Medio cambur. Medio cambur, entonces me puedo comer medio cambur en la mañana, medio cambur en la tarde. Si es un cambur de los grandotes, ¿no? Quizás si es un cambur manzano, un titiaro, que son más pequeños, pues la ración es un poco más grande, pero si es un cambur guineo, que es el que más se consigue, es medio. Y algunos vienen con casi tamaño de plátano. Entonces no podemos excedernos tampoco en esas cantidades, sobre todo si yo sufro una patología como la diabetes. No podemos excedernos en ese tipo de azúcar. Y en cuanto a los vegetales, sí nos podemos relajar un poco más y comer bastante o abundante. Ya estamos en casa. ¿Cuál es la hora ideal? Porque ciertamente tú dices, bueno, hay quienes de repente tienen el mismo ritmo, se levantan muy temprano, desayunan, qué sé yo, a las 7 de la mañana, deberían 3 horas después comerse la primera merienda, hacen el almuerzo, segunda merienda, pero de repente hay quienes se paran a las 9, 10 de la mañana y a esa hora hacen el desayuno, luego a las 3, 4 de la tarde es el almuerzo. ¿Cuál es la hora ideal hasta que uno debería cenar? Fíjate, para la hora de cenar yo siempre considero 2 horas antes de acostarte a dormir, para que la digestión de los alimentos no interfiera con el sueño. Entonces, si yo soy de acostarme a la 1, quizás hasta puedo cenar a las 11. Pero si yo normalmente me acuesto a las 9, debería hacer mi última comida a las 7 de la noche. Me preguntabas acerca del ayuno intermitente. Hay estudios serios que lo validan
y que lo promueven, pero en particular y siguiendo las cosas que yo he estudiado y que he leído, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, Tanta publicidad que se le ha sí. hecho al ayuno intermitente. En muchas ocasiones las personas sí bajan de peso porque reducen su consumo calórico. Al reducir el consumo calórico, cualquier dieta me va a funcionar. Si yo normalmente me como 4.000 calorías y como ahora como en un lapso nada más de 6 horas, me como 2.000, ya voy a adelgazar. Pero metabólicamente eso tiene sus implicaciones. ¿Tiene efecto rebote? Puede tener efecto rebote, puede tener un efecto en algunas hormonas, sobre todo en las hormonas de la felicidad, hasta en la serotonina, y eso con el tiempo puede desencadenar problemas a nivel de la insulina. Entonces yo debo ser muy cuidadosa con eso. Además, si yo soy que tengo bastante capacidad gástrica, yo puedo comerme 1.000, 1.500 calorías en una sola comida. ¿Por qué? Ay, porque pasé 16 horas sin comer, ahora me voy a compensar las 16 horas las que no 16 comí. horas que no comiste, y con eso pues ya no logras la pérdida de peso. Además que pues se recomienda para todas las personas y se ha visto que en pacientes quizás con resistencia a la insulina o con diabetes no es tan bueno, porque los niveles de azúcar van a tener muchas variaciones y eso no es adecuado para el control de mi glicemia. De hecho, en algunos pacientes con diabetes, el ayuno hace que el nivel de azúcar aumente más y eso pues no te ayuda a lograr el control. Escribe Shirley, por favor, ¿cómo ganamos masa muscular? Por razones de salud, tengo una dieta libre de carbohidratos. He disminuido peso y veo que he perdido masa muscular. En el caso de Shirley, por un tema de salud. Pero hay quienes que radicalmente se quitan el carbohidrato porque así lo eligen. Ni siquiera voy al médico, sino que o vi algo por internet o escuché a mi vecina o simplemente yo elegí no comer carbohidratos por un mes. Fíjense, los carbohidratos siempre tenemos que decir que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Los carbohidratos buenos son los cereales, principalmente integrales. Esos no se deben sacar de la dieta, son nuestra fuente de energía. Cerebro, corazón funcionan con glucosa, entonces no debemos propiciar eso a menos que, como esta señora, tenga una condición especial. Ahora, también están las frutas. Son carbohidratos buenos. ¿Por qué? Porque también contienen fibra. Y están los carbohidratos malos, que son las harinas refinadas o los almidones refinados y los azúcares. Esos sí los podemos sacar de la dieta. ¿Por qué no se puede eliminar? Porque los necesitamos para vivir. Si yo digo, con el tema de la gasolina ahorita, si mi combustible normal es la gasolina, mi carro no va a funcionar con gasoil. ¿Por qué? Porque quizás rueda unos metros y luego se me va a dañar. El cuerpo es más o menos similar. Si mi combustible innato es la glucosa, puede ser que yo lo ponga a trabajar con grasas o con las mismas proteínas, pero voy a tener consecuencias en la salud. De hecho, la pérdida de masa muscular puede ser consecuencia de que ella no está agregando la cantidad de carbohidratos adecuada. Quizás habría que buscar una estrategia para llenar las calorías, porque si no tu cuerpo comienza a degradar las proteínas para que formes energía. Y eso conlleva la pérdida de masa muscular. Le pasa a mucha gente que hace ejercicio. Mira, me quité los carbohidratos porque estoy bajando de peso, pero entonces también bajan la masa muscular. Hay que estar muy atentos con eso. Escribe la profesora, buen día, nunca he tenido problemas de peso, pero durante la cuarentena como y sigo con hambre, opto por comer frutas y me funciona. Pero en el caso de ella, por ejemplo, de la profesora de Thais Tobar, de repente Thais, bueno, lo puede controlar y de repente Thais dice, bueno, me como una rueda de piña, una mandarina, una manzana, una pera, las frutas que ella disponga, medio cambur, ¿no? Ajá. Para no tampoco especificar qué debería comer en cuanto a fruta se refiere. Pero de repente viene otra persona, de repente vengo y yo digo, bueno, me voy a comer 2 ruedas de piña porque total, la piña es cítrica y la piña quema grasa. Uh-huh. Sí, es que en esos detalles es que podemos caer en errores, porque por ejemplo, cuando está la temporada de mandarinas, entonces compramos 2 kilos de mandarina y cuando nos damos cuenta se acabaron los 2 kilos de mandarina. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos que ver el autocontrol.
yo le recomiendo a la profesora que analice si realmente es hambre, porque muchas veces lo que tenemos es ansiedad. O sea, no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? Comienzo a pensar, voy a comer. Entonces realmente, y eso sucede también cuando tenemos estados de tristeza o de depresión, que son dos cosas distintas, pero muchas veces comemos buscando llenar un vacío que realmente no es hambre. Entonces ahí es donde yo debo buscar quizás, le recomiendo a la profesora, oye, mira, tengo esa sensación de hambre, ¿qué me está pasando? Es que estoy preocupada, realmente debo buscar otra estrategia, quizás ponerme a leer un libro, tomarme un vaso de agua, hacerse una infusión que no aporta calorías, una manzanilla, mira, voy a hacer un té de concha de naranja, algo que le guste, que le agrade y que no sea dañino para su organismo, pero que le distraiga ese pensamiento de que lo que está sintiendo es hambre. En el caso de los niños, hablamos de muchos adultos, pero los niños a veces los premiamos con chocolates, tortas, dulces, donas, churros, ¿qué más? Helados. Claro, los niños son un grupo especial. Yo siempre hablo de que los niños son como nuestra tarjeta de, como, ay, lo voy a hacer porque están los niños. Nuestra tarjeta de permiso, nuestro pase adelante. Nuestro pase adelante porque son niños. Pero no, los niños también debemos respetar la cantidad de dulces y grasas que les damos. Los niños tienen la particularidad que ellos requieren un poco más de calorías. ¿Por qué? Porque están en crecimiento, lo necesitan para formación de tejido. Entonces a ellos se les puede permitir 1 o 2 veces a la semana un dulce, 1 o 2 veces a la semana algún frito, pero no puede ser el común denominador de todos los días, porque los niños también sufren de colesterol, a los niños se les suben los triglicéridos y los niños en la actualidad también tienen obesidad. Es importante aclarar esto, Ana Karina, porque a veces también somos demasiado permisivos con los niños, con el tema de la alimentación. Creemos que los niños, porque tienen bastante energía y la queman durante todo el día y entonces los muchachitos corren, les damos el permiso y quizás no medimos que los niños también pueden engordar. Claro. Pueden haber casos de niños que pueden engordar durante la cuarentena. Esto lo vamos a responder al regreso, porque además hay participación de la audiencia que la vamos a tomar en cuenta. Antes de ir a la pausa, hay un comentario que le escriben a nuestro equipo de la página web, a ver, ojalá no se me pierda, está de la profesora Thais Tobar. Hola Marjorie, gracias por estar allí. Por favor, mi reconocimiento a los jóvenes que trabajan en Globovisión cada fin de semana, en especial a los productores de la web, Greta, César, Yasmín. Saludos a todos. Qué bellos. Por allá, ellos ahí aplaudieron el saludo de la profesora Thais Tobar. Gracias por ese comentario tan bonito. Los muchachos están por allá, ¿verdad? Suban la mano a ver si de repente los pueden ponchar a los muchachos. Mira, ahí están los muchachos, ¿ves? Falta Greta, que creo no ha llegado. ¿Greta no ha llegado? No ha llegado Greta, pero ahí va. Greta, César y Yasmín. Bueno, esta es la Venezuela que construye país y que trabaja en Globovisión. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Hablábamos de los niños y a veces pues no medimos, quizás los niños no, por un tema de protegerlos no los mandamos a las actividades deportivas, no los sacamos a los parques. Ahorita con esta permisología pues algunos han llevado a los niños al parque. Sin embargo, hay gente que quiere tener a los niños protegidos en casa y es válido. Pero les damos chuchería a cada instante. Los niños también deberían tener su composición y sus límites en cuanto a tantas meriendas se puede consumir. Sí, claro que sí. Los niños, obviamente, como les decía en la parte anterior, ellos tienen un poco más elevado su requerimiento calórico total, que eso tiene mucha influencia con la actividad física que realizan.
Si los niños están en un deporte y tienen entrenamiento 2 o 3 veces a la semana, eso tiene un consumo calórico. En la cuarentena, pues obviamente ya esa actividad o ese nivel de actividad no se está dando y debemos cuidar el consumo de calorías de los niños. Ahora yo siempre digo, un niño de entre 7 8 años puede necesitar unas 2.500, 2.800 calorías. Y un snack puede pasar del 10% de esas calorías. Entonces, si un niño se consume más de un snack al día, ya sean plátanos fritos, papas fritas o palitos de maíz, por no utilizar ninguna marca, pues la cantidad que le demos de esto va a depender del número de calorías que el niño va a consumir. Y recordar que la fuente de calorías de estos alimentos es específicamente la grasa y además son altos en contenido de sal, de sodio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como les decía, los niños también sufren de obesidad, los niños también se les sube el colesterol y los triglicéridos y va a ser difícil revertir eso posterior a la cuarentena. Entonces a los niños también vamos a tratar de darles meriendas saludables. Quizás ellos sí pueden comer postres basados en frutas con azúcar, colocarle mermeladas a una galleta, pero que no sea exclusivamente los dulces o las cosas fritas o los snacks comerciales lo que le damos de merienda a los niños. Escribe un chico, Marjorie, porfa, pregúntale a la doctora, en mi caso soy flaquito, 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 como y no aumento de peso, ni siquiera masa muscular. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso hay que analizarlo bien. Hay personas que son delgados constitucionales, o sea, mi contextura es delgada y difícilmente, aunque coma muchísimas calorías, voy a subir de peso porque tu metabolismo puede ser acelerado. Pero también hay patologías asociadas a la delgadez extrema. Si tú antes eras un poco más gordito y ahora has adelgazado, ya tenemos que estudiar por qué. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que causan delgadez extrema? Lo más común es la tiroides. ¿Okay? Alteraciones de la tiroides pueden ocasionar una delgadez, pero se asocia a otros síntomas. Enfermedades como el cáncer, como los problemas del hígado pueden causar delgadez. Si toda la vida has sido delgado, hay que estudiar por qué no aumentas de peso. Para aumentar masa muscular hay muchas personas que creen que solo hay que comer y no es así. Tengo que comer bien, suficientes proteínas, pero también debo hacer ejercicios. Si no hago ejercicios, difícilmente tu cuerpo aumente masa muscular. En el caso de esta persona o en el caso de estos casos, valga la redundancia, puede también utilizar algún complemento alimenticio, que sea proteínas de estas que se compran en farmacia para ayudar a este proceso. Claro, pero primero no necesariamente tenemos que investigar qué come él, cuánto come, para ver si realmente con comida no logra el aumento de peso. Porque yo he tenido pacientes que me dicen, mira, yo como bastante y nada, que aumento de peso. Y cuando le hacemos el análisis a la composición de su dieta, a veces no llegan a las calorías. Muchas veces porque se levantan tarde y se acuestan, duermen mucho, entonces en realidad no llegan a cubrir las calorías. Personas que son delgadas por contextura, pero tienen una barriguita bastante pronunciada. Eso sucede por problemas metabólicos. Ajá. Porque hay muchos casos de eso. Sí, ¿no? aunque yo sea delgado, yo puedo tener resistencia a la insulina. Y la insulina es muchas veces la responsable de que yo aumente la circunferencia abdominal. Esa grasa que se localiza en el abdomen es mucho más delicada porque es grasa visceral. Está pegada a nuestras vísceras, a nuestro hígado, a nuestro intestino, al páncreas, y es lo que ocasiona problemas del corazón. No porque yo soy delgado y toda mi vida he sido delgado, no estoy susceptible a un infarto, a hipertensión, a diabetes. Entonces tenemos que cuidarnos. Mucha gente dice, no, yo como bastante porque toda mi vida he sido flaco, pero el hecho de que seas delgado constitucional no quiere decir que no te puedas enfermar. Escribe Lidas Huiscote.
Dice, con la cuarentena los niños no se levantan temprano. ¿Qué implicaciones tienen en la salud cuando, por ejemplo, desayunan a las 11 de la mañana? Bueno, muchas veces el niño va a quedar por debajo de las calorías que necesita o va a compensar en las horas de la tarde con una torta y una malta o refresco porque va a necesitar esas calorías. Mi recomendación siempre es que traten de mantener lo más similar del hábito normal. Quizás no, que no se levante a las 11, porque seguramente si se está levantando a las 11 se está acostando a las 11 o 12 de la noche. Hay que recordar que los niños crecen cuando duermen. La hormona de crecimiento se activa durante el sueño. Entonces, el hecho de que ellos no duerman y esas hormonas tienen un ciclo circadiano. Entonces, tratar de no alterar mucho los horarios de despertarse y acostarse, primero por estas razones metabólicas y de crecimiento, y segundo, porque cuando regresen al colegio va a ser mucho más difícil retomar la normalidad. Escribe Piñango Maribel, mi hija de 27 años suele presentar una necesidad enorme de consumir azúcar. Opta por una cucharada de azúcar, aunque siempre le llamo la atención por eso. Que puede ser que eso la convierta en diabética, puede ser que incluso ya tiene una condición diabética, pregunta. Viendo tu programa, creo que mejor se hace un laboratorio, viendo tu programa, creo que mejor se hace un laboratorio, ver cómo está su glicemia, responde ella misma. Sí, pero realmente lo ideal es que acuda a un especialista que se haga los exámenes clínicos, pero sí, muchas veces esa necesidad de azúcar responde a una disminución del azúcar en sangre. El cuerpo es inteligente y si yo necesito algún nutriente, yo voy a buscarlo, pero el hecho de su respuesta no es adecuada. ¿Por qué? Porque si yo sufro de hiperinsulinismo, que puede ser o resistencia a la insulina, síndrome de resistencia a la insulina, como se le llama, o prediabetes, cualquiera de esas condiciones o de los nombres que se le dan, mi cuerpo va a tener una disminución de glicemia por un exceso de insulina. Y mi cuerpo va a responder a la hipoglicemia. Por eso es que el cuerpo le pide azúcar. Pero si ella ya tiene la insulina alta y come azúcar, va a tener la insulina ahora más alta. Y se hace un círculo vicioso. Entonces es importante que ella analicen bien si es un problema metabólico, que se estudie para que no caiga en la diabetes. La resistencia a la insulina o el hiperinsulinismo se consideran estados prediabéticos. ¿qué opinas de la dieta keto? ¿Qué contraindicaciones tiene? Esto lo vas a responder al regreso de la pausa. Hacemos una pausa, al regreso vamos a seguir conversando con Karina Rodríguez, nutricionista clínico, @Nutri y Nutritiva es su cuenta para quienes la han pedido. Canal 14 por Telred, Charallave, Estado Miranda. También es otro canal por allí que nos está escribiendo Viajar con Maye. Canal 14 por Telred, Charallave, Estado Miranda. Araure, Canal 12. No entiendo mucho el nombre. Canal 12 en Punta de Mata, Monagas, ya lo vamos a buscar. RGO, Cable Cuba, Estado Miranda, Canal 22. Son algunas de las opciones que nos han dado respuesta a ustedes como audiencia. Gracias por tantas respuestas. Dejábamos una pregunta abierta y era esta dieta keto. Primero, ¿en qué consiste? Ok, la dieta keto es una dieta cetogénica más. Las dietas cetogénicas han estado de moda durante mucho tiempo. La dieta Atkins, la dieta de los puntos o simplemente dietas cetogénicas. Son dietas que se basan en eliminar completamente los carbohidratos buenos y malos y aumentar el consumo proteico y el consumo de grasa, porque proporcionalmente tenemos que cubrir la necesidad calórica. Obviamente son dietas quizás muy eficaces. La gente ve pérdidas de pesos rápidas. Ah, mira, bajé 5 kilos en una semana. Pero tenemos que preguntarnos, ¿estoy perdiendo peso de qué? ¿De mi composición de grasa o de mi composición de músculo? En algunas de estas dietas se ha visto que las personas bajan su porcentaje de masa magra o masa muscular. Entonces, y son dietas que no puedo llevar en el largo plazo, porque
Oye, por lo menos nosotros los venezolanos, ¿a quién le gusta estar sin comerse su arepa? Puede pasar una semana sin comer arepa, 2 semanas sin comer arepa, pero quizás ya la tercera semana necesito la arepa. No es lo mismo decir, mira, elimínate las empanadas, son de la misma masa, pero uno dice, no, bueno, si yo me puedo comer mi arepa, soy feliz. Yo tengo una paciente que me decía, mira, yo quiero rebajar, pero no me quites mi arepa en la noche. Entonces, ¿qué hicimos? Mira, tiene que ser de este tamaño, con esta cantidad de harina, siempre asada, este es el relleno que le vas a colocar. Y ella rebajó 13, 15 kilos comiéndose su arepa de noche. Entonces, muchas veces esas dietas hacen que la persona entre en mayor ansiedad, porque no estoy llevando un hábito de vida, Normal, sino que simplemente estoy poniendo mi cuerpo en un estrés mayor y estoy aguantando una dieta. Al aguantar la dieta, yo digo, eso tiene un tiempo límite, el tiempo de mi aguante. Cuando yo deje de comer de esa manera, voy a hacer rebote. Ahora, si perdí masa muscular, cuando me vuelva a engordar, no voy a aumentar la masa muscular que perdí, voy a aumentar en grasa. Entonces, ahora peso lo mismo que antes. Mira, cuando comencé esa dieta tenía 60 kilos. Ahora tengo los mismos 60 kilos, pero me veo más gorda. ¿Por qué? Porque tienes mayor masa grasa o mayor porcentaje de grasa en el cuerpo. J. Onava escribe, buenos días, padezco de hiperhidrosis. Quería saber cómo afecta este padecimiento en mi peso. Fíjate, ¿qué sucede? La hiperhidrosis, tú tienes que cuidar es la cantidad de líquido que consumes en el día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te puedes deshidratar fácilmente y tienes que tener mucho cuidado con los electrolitos, sodio, potasio, el mismo magnesio. En tu peso puede ser que las variaciones sean a lo largo del día, dependiendo de tu hidratación, pero no tiene un consumo calórico importante, entonces debes cuidar igual el peso como una persona normal. Julie de Jesús, buenos días, bendiciones para todos. ¿Me podrían decir cuáles son los té verdes? Me dice que son buenos para la ansiedad y ataques de pánico. Hay gente que toma el té verde para adelgazar. ¿Esto es bueno? ¿No es bueno? Fíjate, el té verde natural, el que polvito. producen los chinos, el polvito, para hacer una infusión, tiene una repercusión en nuestro sistema térmico, es decir, que puede aumentar un poco las calorías que gastamos. Entonces, eso llevó a que la industria de los medicamentos hiciera concentrados y te los vendiera en pastillas. ¿Qué sucede? Que todas las hierbas o muchas de las hierbas tienen un nivel de hepatotoxicidad, o sea que pueden llegar a ser dañinos para nuestro hígado. Entonces, si yo quiero consumir té verde, tengo que saber que obviamente tengo que regular mis hábitos en general y tomarme 1 o 2 tazas por día. Pero nunca tomen pastillas de té verde. O sea, si yo me voy a hacer una infusión, tómense 1 o 2 tazas por día, siempre regulando el resto de las comidas, porque no puede ser que yo desayune empanadas y me tome el té verde, porque no les va a hacer ningún efecto para adelgazar. Feliz día. Para los niños una merienda con cotufas es buena. ¿Qué cantidad? Ok, ya va, para completar lo del té verde, lo otro es que el té verde puede alterar un poquito la tensión arterial. Importante eso. Entonces, las personas hipertensas deben tener mucho cuidado, por eso algunas personas le recomiendan, mira, si vas a tomar té verde, no tomes té verde después de las 10 de la mañana. Pero siempre, si soy hipertenso, tengo que tener mucho cuidado con ese y con la flor de Jamaica. Ajá, una merienda con cotufas es una buena merienda para un niño. Y para un adulto también. Y para un adulto también. Como tiene fibra, pues nos va a dar saciedad. Lo importante es la cantidad. La porción de cotufa son 2 tazas de cotufa. Bastante. Es bastante cotufa. Pero si vamos, cuando se va al cine, no es el tobo de cotufas que nos podemos comer. Entonces hay que ver, sacar las porciones bien, y tanto para los niños como para los adultos con 2 tazas son suficientes. Yo que he hecho cualquier cantidad de dietas, pero cualquier cantidad, pero la cotufa me ayuda con el tema cuando tengo momentos de ansiedad. La cotufa es
Sí, Una, claro, una porque, tacita está chévere. entonces ahora fíjate, también hablamos esta ansiedad, la ansiedad porque estoy en cuarentena, ansiedad porque no puedo salir, ansiedad porque los niños gritan y estoy en la casa, ¿qué hago? Todo me produce hambre. Hay alimentos que nos pueden ayudar a regular la ansiedad. Por ejemplo, los alimentos fermentados como el yogur controlan un poco la ansiedad, pero debemos buscar yogur sin azúcar. El yogur está un poco costoso, entonces uno dice, bueno, ¿qué otras cosas me pueden ayudar a regular la ansiedad? Los frutos secos también son costosos, pero ayudan a regular la ansiedad. ¿Cuánta cantidad de frutos secos? Los frutos secos son un arma de doble filo, porque si yo compro 100 gramos en una manicería, me quiero comer los 100 gramos, ya eso son muchas calorías. La porción es máximo 25 gramos en una merienda, o lo que llamamos un puñito. Si yo tengo ese autocontrol para comerme realmente un puñito, puedo utilizar los frutos secos. Si no, puedo consumir zanahoria en cubitos, celery o apio España, también en cuadritos, una fruta que tenga fibra, por ejemplo, una naranja, una toronja, si no hay otra condición médica que me evite comer cítricos. Y son las formas como yo puedo regular. Pero como les comentaba, debo buscar la raíz de por qué tengo esa necesidad de comer. Porque muchas veces no es hambre, sino simplemente ese nivel de estrés que tengo y lo quiero sopesar comiendo. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Hay una pregunta interesante. Mimi24H7D escribe: mi sobrina de 4 años, creemos que tiene ansiedad, quiere comer, 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 comer y comer y comer. Eso pasa mucho en los niños, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. Los niños siempre, cuando tienen menos de 5 años, ellos siguen ejemplos. Hay que revisar cómo es la conducta con la comida de los adultos, porque puede ser que su mamá, su cuidador, sea un picador compulsivo. Pica pan, pica galletas, y los niños están viendo esto. Bueno, dejaba esto también abierto porque ahí las preguntas que van a ir entrando ahorita, que no pudimos leer porque ahí tenemos aquí un tema con el Wi-Fi. @Nutri y Nutritiva. Usted escriba por allí porque es interesante, sobre todo en el caso de los niños, que a veces no le prestamos tanta atención a las porciones de alimento. @Nutri y Nutritiva. Ana Karina Rodríguez, nutricionista clínico, gracias por haber estado aquí. Importante que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o desea iniciar cualquier plan de alimentación, porque usted sea que se quiere, como se decimos coloquialmente, meternos al carril nuevamente, por favor, trate de buscar a un especialista, consulte, no invente mucho con estos planes y dietas y tratamientos que vamos viendo en YouTube, porque cada cuerpo, cada organismo es distinto. Lo más importante es saber alimentarnos, porque es uno de los secretos para mantener nuestro sistema inmunológico lo más estable posible y evitar cualquier gripe, cualquier virus, cualquier catarro, cualquier situación de inestabilidad a nivel respiratorio. Gracias por haber estado ahí. Gracias a quienes nos escribieron. Cablevicio, zona norte, en Barquisimeto, número 18. Nos vamos, nos tenemos que ir. Hasta mañana. Gracias por haber estado ahí. 7:30 minutos de la mañana este domingo. Dios bendiga a Venezuela y a todos ustedes que hoy acudieron fielmente a esta cita. Entre Noticias, el programa de los fines de semana.